Estamos en este caso con la profesora Laura Marcela Londoño. Ella es ingeniera industrial, especialista en gestión empresarial, magíster en ingeniería administrativa y doctora en ingeniería, industria y organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Profe, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Voy a dejar de compartir pantalla para que comiences con tu presentación. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Entonces yo también les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Y me confirman si ya la estamos viendo, por favor. Sí, profe. Estamos viendo la pantalla, la presentación de la Universidad de Antioquia. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, como mencionó el profesor Julián, la ponencia o la conferencia se titula Formación en Valores Morales por medio de juegos serios. Esta investigación se realizó pues durante aproximadamente 5 años, que fue la investigación con la cual realicé mi doctorado, del cual hace poco pues realicé la sustentación. Entonces les quiero mostrar un poco cómo fue el proyecto, cómo se realizó el proyecto, cuáles fueron los resultados de este y qué resultados sobre todo de aprendizaje se obtuvieron con la aplicación del juego diseñado. Entonces, primero les voy a mostrar unas generalidades de la investigación, toda esta parte un poco más metodológica que se siguió. Les voy a mostrar el desarrollo de cada uno de los objetivos, porque casi que ese desarrollo nos va mostrando el paso a paso de cómo se logró llegar a ese juego final, que es como el core ya de la investigación. Y finalmente vamos a ver las conclusiones y las referencias pues mostradas en la presentación. Entonces, las generalidades de la investigación. Entonces, inicialmente, pues se tomó un problema, el problema de investigación surge sobre todo de la observación de los casos de corrupción, malos manejos de dinero, sobornos, intereses particulares, tráfico de influencias y todos los demás que podríamos mencionar relacionados con estos temas éticos y que hacen que nos preguntemos un poco, o bueno, que hicieron que me preguntara si es que de pronto es la formación en ética la que está fallando, si será que no se está estudiando, si será que la que se está dando no se está dando de la manera correcta. Y ese era el problema que se quería abordar con la investigación. Mirar cómo podemos formar a los estudiantes en temas éticos y que esto de verdad tenga pues como un impacto dentro de su comportamiento ya profesional y personal también. Entonces, a partir de la investigación, nos dimos cuenta que había un problema con la efectividad en la enseñanza de la ética. Primero porque no se enseña lo suficiente, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando se enseña no se toma totalmente en serio, entonces la gente dice, pero es que ¿para qué aprender ética o esto porque es importante o no? Yo ya sé lo que tengo que saber. Y otra más importante todavía, que no se está enseñando de la manera correcta. Entonces existe un consenso general sobre la necesidad de enseñar y de aplicar la ética, sobre todo en la parte organizacional. Y Lozano en el 2014 entonces propone que existe una necesidad urgente de un trabajo innovador para desarrollar la conciencia moral y el juicio de los futuros gerentes, casi que apoyando un poco todo ese trasfondo que nosotros podemos ver casi que diariamente en los casos que desafortunadamente salen a la luz pública. Y así entonces se abre una importante oportunidad para lo que son los juegos con propósito educativo, que es como tal el core de la investigación. Las preguntas de investigación que se plantearon fueron: ¿cómo es actualmente la formación en valores éticos en los programas de posgrado del área metropolitana del Valle de Aburrá? Y entonces la investigación se centró específicamente en el área metropolitana del Valle de Aburrá porque inicialmente la investigación tenía planteado hacer unas aplicaciones físicas de la herramienta, o sea, del juego diseñado. Sin embargo, pues posteriormente por temas de pandemia tocó hacer unos cambios, pero se delimitó pues a esta población y a estudiantes de posgrado. La segunda pregunta de investigación fue cuáles fueron los factores determinantes en la formación en valores éticos morales por medio de juegos y cómo se puede desarrollar una herramienta de formación
por medio de estos juegos enfocado en estudiantes de posgrado. Entonces se planteó una investigación con un enfoque mixto, donde tendríamos una primera parte de un estudio descriptivo, una parte más cualitativa, donde se iban a estudiar pues como todo el trasfondo de la ética, de los valores, la moral y de los juegos como tal en sus diferentes tipos, por medio de revisiones bibliográficas principalmente, y una segunda parte de la investigación con un enfoque ya cualitativo, donde se iba a hacer una experimentación y se iba a aplicar y a obtener resultados a partir del juego diseñado. Entonces, los objetivos que se plantearon para esta investigación fueron 5 objetivos específicos. El objetivo general era proponer un instrumento de formación en valores morales para estudiantes de posgrado por medio de juegos con propósito educativo. Entonces, a partir de ese momento, les voy a ir mostrando cómo se desarrolló cada uno de los objetivos específicos de la investigación y cómo llegamos pues como al juego final. El primer objetivo específico era elaborar un marco conceptual, este iba más enfocado a ese marco teórico de factores y características de los dos temas principales. Por un lado, todo lo que tiene que ver con juegos educativos y por el otro, todo lo que tiene que ver con valores y con valores morales y con ética. Entonces, lo que primero que se hizo fue hacer una identificación del tema de ética, identificar las principales definiciones. Entonces, la ética para la investigación es entendida como la parte de la filosofía que se dedica al estudio de la moral. Y entonces acá es muy importante y digamos que es de lo que más relevancia tiene dentro de la literatura y es la diferencia entre lo que es la ética y lo que es la moral, porque muchas veces la utilizamos de manera indistinta y nos confundimos en estos dos términos. Y cuando hablamos ya de la moral, hablamos es del conjunto de normas sobre los comportamientos permitidos y prohibidos que comparte un grupo humano. Entonces, la ética va a ser específicamente el estudio de esta moral. La ética va a ser más general, más desde el estudio de la ciencia, mientras que la moral va a ser más específica sobre los comportamientos de las personas o de los grupos humanos. Y es importante estudiar la ética, pues porque en realidad los conceptos morales y sobre todo la moral cambia a medida que va evolucionando también la sociedad. Entonces la moral no va a ser estática, sino que necesitamos ir estudiándola para poder saber cómo evoluciona a medida que evoluciona también la sociedad. Se hizo entonces una revisión de toda esta historia de la ética, de cómo surge y de cómo se relaciona, por ejemplo, los valores dentro de ese transbordo, de esa evolución, y siguiendo el libro Ética de los autores Cortina y Martínez, se dividió la historia de la ética en 3 fases principales. Una primera fase que contiene la antigüedad clásica y el medioevo. Acá los principales autores van a ser los filósofos y la cuestión principal en la que se marca la ética es las preguntas por el ser como tal. Acá tenemos entonces la antigüedad, filósofos como Platón, Aristóteles, las escuelas helenísticas, hasta las éticas medievales, donde aparecen pues algunos de los santos como Santo Tomás de Aquino. En la segunda fase del desarrollo de la ética, tenemos una filosofía moderna, donde ya la pregunta pasa a la conciencia. Acá estamos hablando de autores de final del medioevo y principios y en el Renacimiento. Y tenemos varias ideas diferentes de británicos, franceses, alemanes y por otro lado el utilitarismo. Y en la tercera fase, que podríamos decir que es la fase pues como más actual de la ética y del pensamiento en ética, tenemos las eras del lenguaje. Entonces ya nos preguntamos más por el lenguaje. Todo este desarrollo ha estado muy marcado por las ideas desde la filosofía y casi que ha sido desde la filosofía donde se han hecho los mayores aportes pues como a la ética.
Y acá en la tercera fase entonces se hacen preguntas y se aparece el individualismo, emotivismo, prescriptivismo, y empiezan a aparecer unas teorías un poco más actuales como teoría de la justicia, ética del discurso, comunitarismo, ética de las comunicaciones y éticas, por ejemplo, aplicadas a las diferentes profesiones o ética profesional. Dentro de la ética, entonces, nos preguntamos por los valores. Y cuando hablamos de valores, se hace referencia a la palabra valorar, pues dado que el ser humano siempre da una valoración a las cosas. Sin embargo, cuando valoramos, entonces también existe una discusión dentro de esos valores y es si estos valores existen por sí mismos o si son un invento de nosotros los que valoramos. Y esa es una discusión que llamamos entre el subjetivismo y el objetivismo de los valores. Los valores como tal tienen varias características. La primera es que tienen una polaridad. Así como existen valores, también existe el contrario, que son los antivalores, y cada uno tiene su correspondiente. Tienen dinamismo, es decir, incitan a la acción. Hay una variación, van cambiando, van cobrando fuerza a medida que va cambiando esa moral y esa sociedad. Son dependientes, es decir, necesitan que la persona sea la que los utilice para valorar algo y necesariamente yo necesito un sustantivo, una cosa u otra persona a la cual valorar. Y existen gradaciones o jerarquías que nos permiten clasificarlos de acuerdo a su intensidad, a su fuerza. Entonces, la clasificación que vemos acá es la propuesta por la profesora de la Cortina, donde, digamos que entre los tipos de valores que propone tenemos sensibles, útiles, vitales, estéticos, e igualmente ella pone su correspondiente contravalor, pero los que nos interesaron en la investigación fueron específicamente los valores morales. Los valores morales son importantes porque son, digamos, la actualidad. Son los que reúnen a los demás valores y son los que clasifican y los que de alguna manera nos permiten valorar al ser humano. Entonces, dependen de la libertad y es muy importante, digamos, su principal característica es que son atribuidos a los seres humanos únicamente. Una cosa, un animal, no puede tener valores morales. Además, son democráticos. Esto quiere decir que independientemente de la raza, la religión, el estrato social, etcétera, cualquier persona puede definir y decidir tenerlos o no tenerlos, o utilizarlos o no. Entonces, para la investigación se tomó como fuente la investigación realizada por la profesora María del Pilar Rodríguez, en la cual ella hizo un estudio para determinar cuáles son los valores más valorados, qué pena la redundancia, en los gerentes. Entonces, esta investigación la profesora la realizó en el año 2008 y llegó a la conclusión de que son estos 8 valores morales los que las personas más valoran en los gerentes o en los administradores, en sus jefes. Amor, cooperación, equidad, honestidad, justicia, respeto, responsabilidad y tolerancia. Y estos mismos valores son los que se utilizan para posteriormente diseñar pues como la herramienta. Por otro lado, tenemos los juegos en la educación. Cuando hablamos de juegos en la educación, hablamos pues como muy en general, porque existen en realidad muchos tipos de juego. Y acá podemos ver una línea de tiempo que nos va a mostrar un poco cómo ha sido esa evolución y cómo hemos llegado a lo que hoy llamamos juegos serios o a lo que llamamos, por ejemplo, gamificación. Entonces, en 1949, Joan Huizinga propone el libro Homo Ludens. Este libro es muy importante porque, porque muestra el juego como un elemento muy importante de la cultura y cómo el juego puede ayudarnos a crear cultura o a definir características de las diferentes culturas que estudiemos. Entonces, ahí empieza como el juego a tomar una relevancia dentro de otros contextos diferentes a lo que es simplemente el entretenimiento, la diversión.
Posteriormente, en 1960, Clark Abt, quien es un investigador estadounidense, empieza a diseñar juegos y a aplicarlos principalmente en la industria militar durante la Guerra Fría. Estos juegos inicialmente eran juegos matemáticos o juegos enfocados en el entrenamiento militar. Sin embargo, ese fue pues como el inicio de lo que en 1970 sería pues su mayor aporte, y es el término juegos serios. En el libro que lleva el mismo nombre, desarrollado también por Clark Abt, y que pone como en la cabeza de todas las personas el término juegos serios. Y es a partir de ese entonces que empiezan a haber muchas aplicaciones de juegos en diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, pues digamos que hasta más o menos el año 2000, pues eran muy pocas las cosas que se hacían en el tema de juegos para educar o juegos serios específicamente. Y fue en el año 2002 cuando ya llega a la cabeza de investigadores, centros de educación, el término juegos serios y un apogeo total de estos juegos. Y casi que empieza su mayor desarrollo. Esto gracias al lanzamiento del juego America's Army. Este es un juego desarrollado por el Ejército de Estados Unidos, con el cual buscaban reclutar a más personas para el ejército. Entonces, lo que hace es simular batallas, entonces le da elementos al participante, le da misiones que cumplir, y han salido muchas versiones posteriores de este juego, pero entonces empieza a poner en la mente de la gente y de los investigadores como, bueno, juegos serios, ¿y qué más podemos hacer con ellos? Posteriormente, aproximadamente en el año 2009-2010, surge lo que ya es la gamificación. Digamos, es la tendencia más nueva relacionada con este tema de juegos. Sin embargo, cuando hablamos de gamificación no estamos hablando de un juego específicamente, sino del uso de elementos de juego, como el uso de puntajes, rankings, insignias, no sé, tableros, para utilizarlo en situaciones que no son juego, que me permite, por ejemplo, cambiar el comportamiento de las personas o hacer ciertas actividades más agradables. Y bueno, y para que nos quede pues como un poco más específico el tema de la gamificación, acá podríamos incluir, por ejemplo, lo que hacen muchos almacenes de cadena, que es hacer que las personas pongan sus datos y empezar a acumular puntos, porque entonces así pueden llegar a unos niveles específicos que les permiten, no sé, canjear por ciertos premios, o tenemos rankings para poder llegar a otro nivel de premios. Eso es gamificación. Muy utilizado también en el mercadeo en la actualidad. Y acá un poco de lo que les estaba diciendo. Podemos observar, estas son las publicaciones en términos relacionados con juegos para el aprendizaje, que son aprendizaje basado en juegos, juegos serios, juegos, juegos de aprendizaje y juegos educativos. Y haciendo una búsqueda directamente en la base de datos Scopus, se encuentra que hay publicaciones importantes desde aproximadamente 1960, pero que es por acá, a partir del año, alrededor del año 2000, donde hay una tendencia casi que exponencial en un crecimiento exponencial en el número de publicaciones realizadas en estas áreas. Principalmente en la parte de ciencias de la computación. Y acá, pues los videojuegos tienen un rol muy, muy importante. Sin embargo, también tienen una participación bastante importante en lo que son ciencias sociales, ingeniería, matemáticas y mucha, mucha participación en la medicina. Por ejemplo, juegos serios o juegos para ayudar a la rehabilitación de pacientes o para lograr que los pacientes tomen su medicación a la hora que eso de manera constante. Entonces, a partir de esta primera búsqueda y de esta primera introducción, se hizo la pregunta de, bueno, y entonces, ¿cuáles son los tipos de juego que existen? Porque cuando uno busca en la literatura, hay muchos términos que están asociados a los juegos y que muchas veces son utilizados de manera indistinta e incluso como sinónimos. Entonces, se preguntó por
¿qué características tienen en común estos términos? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cómo se relacionan? ¿Y será que hay una manera de relacionarlos entre sí? Entonces se hizo una búsqueda en la base de datos Scopus con estos tres términos: Educational Games, Serious Games y Gamification, que son, digamos, los que se identificaron como más comunes, como los principales, los que más aparecen dentro de la literatura, sin dejar de lado los demás que son utilizados como sinónimos. A partir de estos términos y de esta búsqueda se realizó una matriz de características teniendo en cuenta 4 principales variables. Primero, cómo es el tema de la diversión, el aprendizaje, cuáles son los resultados y cómo se utilizan. A partir de esta matriz de características se propuso este modelo integrador donde se integran, valga la redundancia, los términos juegos en general, juegos serios, gamificación y aprendizaje basado en juegos. De cada uno de ellos tenemos entonces, bueno, acá se me borraron las características. ¿Cuáles son las características de esos juegos y cuál es el resultado esperado? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje basado en juego, hablamos de juegos, de todos los juegos que son utilizados para enseñar algo. Y acá no necesariamente es un juego que ha sido diseñado con ese propósito. Me hago entender. Yo puedo utilizar el parqués para empezar a hablar de estrategia. Y ahí estaríamos hablando de aprendizaje basado en juegos. Sin embargo, cuando hablamos ya de juegos serios, hablamos de un juego específicamente diseñado para la enseñanza de cierto tema. Entonces, por eso lo tenemos dentro de este marco un poco más grande, más amplio del aprendizaje basado en juegos. E igualmente, lo mismo pasa, bueno, similarmente pasa con la gamificación. Yo puedo utilizarla dentro de procesos de aprendizaje, pero también, como les decía ahorita, puedo utilizarla por medio de la diversión para elementos como un elemento importante, por ejemplo, en el mercadeo. Y los juegos como tal, entonces acá afuera tendríamos, por ejemplo, los enfocados en la diversión, que son los que principalmente utilizan los niños. Y, por ejemplo, si es el juego del niño, pero que le va a enseñar los diferentes colores, entonces ya lo podríamos ubicar dentro del aprendizaje basado en juegos. Posteriormente, entonces, el segundo objetivo se enfocó en analizar el tipo de juego que mejor se adapta a la enseñanza de los valores morales. Porque entonces dentro de los juegos serios y dentro de los juegos en general se encuentran muchísimas clasificaciones y muchísimas posibilidades, y entonces se debía determinar específicamente cuál era la que más se ajustaba a la investigación. Entonces, a partir de la búsqueda, se seleccionaron en total 546 documentos y a partir de criterios de inclusión y exclusión, se revisaron 17 propuestas, 17 clasificaciones diferentes para los juegos serios. Como resultados, se tuvieron que habían 5 propuestas enfocadas en la propuesta, revisión o evaluación de juegos ya publicados. Es decir, cogían juegos ya publicados y a partir de esos hacían su propia clasificación. 8 propuestas que mostraban elementos y características relevantes a la hora del diseño. Y 6 propuestas que se clasificaban los juegos a partir del área en la cual eran aplicados. 12 eran generales y 5 eran particulares en las áreas de salud, negocios y uno específicamente en el área de habilidades gerenciales, ética y conciencia social, que digamos hizo un match perfecto con el tema que se estaba trabajando en la investigación. Entonces se clasificó en ética aplicada y en el subtipo ética organizacional y social. Sin embargo, no existe un consenso en cuanto a la clasificación de los juegos. No existe una única clasificación, no existe una única manera de llamarlos. Digamos que el término juegos serios es el que toma más relevancia dentro de la literatura, hablando específicamente de juegos para enseñar.
Sin embargo, todavía es posible encontrar muchos términos asociados. El tercer objetivo específico se centró entonces en realizar un análisis descriptivo de cómo es la formación en este momento, cómo se forma en valores morales a estudiantes de posgrado. Entonces, para esto, pues se tomaron 4 herramientas principales. La primera, ¿cómo se está enseñando en este momento? ¿Qué herramientas se están utilizando? Entonces, a partir de la literatura fue posible identificar que la ética en este momento se enseña, por ejemplo, con proyectos prácticos, a partir de análisis de casos, a partir de videos y películas, parábolas religiosas, artículos de periódicos, fuentes literarias clásicas, y también nos dimos cuenta que se estaban utilizando métodos experienciales como juegos, juegos de roles y simulaciones, que son los que nos interesan. Segundo, se identificó que se está trabajando fuertemente en el tema de neuroeducación y neuroética. La neuroeducación son las ciencias que estudian la manera como el cerebro aprende, y esto aplicado a la ética en cómo la persona toma decisiones y cómo podríamos modificar esos comportamientos y comprender un poco más la manera en la que la gente razona a partir de estos casos y de la ética como tal. Tercero, se ha mirado cómo es la formación, cómo ha sido la formación por medio de juegos en estos temas éticos. Se hizo una búsqueda en la base de datos Scopus y se encontraron 35 documentos de diferentes áreas de estudio: administración, salud, investigación, área militar, sociedad, todos ellos enfocados en formar en algún aspecto ético. Y se encontró el juego Ética, que este fue desarrollado en un proyecto europeo y busca explorar el impacto social y ambiental de las actividades bancarias, y busca además pues que las personas que jueguen tomen decisiones responsables y éticas. Entonces se logró identificar pues que hay cantidad de juegos que se han enfocado en la formación en ética, en la formación en valores morales, sin embargo en aspectos muy precisos o en áreas pues, del conocimiento muy precisas. Y como última estrategia, entonces se identificó, nos preguntamos por cómo se está formando o si hay formación en ética en los programas de posgrado del área metropolitana del Valle de Aburrá, que es la población específica que nos interesa. Entonces, en total, para el año 2018 habían 892 programas de posgrado activos y presenciales. A partir de esto se tomó un muestreo aleatorio simple con una muestra de 269 programas. De este total de programas, el 60% eran de especialización, el 32% de maestría y el 8% de doctorado. Después de analizar la muestra, en el estudio lo que se hizo fue, se tomaron los programas de posgrado y se visitó su página web o se pidió información directamente a las universidades para estudiar las asignaturas que cada uno de estos programas ofrecía y determinar si alguna de ellas tenía o enseñaba directamente temas éticos. Después de hacer el estudio, se tiene que los posgrados en ciencia de la educación, el 67% de los programas de posgrado tienen alguna asignatura en ética, mientras que los más críticos son los de ciencias sociales y humanas, donde solamente el 14% de los programas tienen asignaturas relacionadas con ética, y los de ingeniería, arquitectura y urbanismo. Y bueno, y el más crítico de todos, los programas en matemáticas y ciencias naturales, donde ninguno de los analizados en la muestra tuvo asignaturas relacionadas con ética. Y en total, aproximadamente el 24% de los programas de posgrado analizados tienen alguna asignatura relacionada con ética. Principalmente los que son de universidades asociadas a
temas religiosos, bueno, o asociadas a algún sector religioso, como las pontificias o, por ejemplo, Minuto de Dios, etcétera. Como cuarto objetivo, entonces, ya es la construcción del instrumento del juego que me permita informar en valores morales. Pero antes de esto, entonces surgió la pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo diseñar este juego? ¿Existe alguna metodología para diseñar el juego? Y qué y bueno, y si hay muchas metodologías, ¿qué características tienen en común? Porque entonces a partir de la búsqueda se encontraron 67 metodologías diferentes y se analizaron, con las cuales al final tuvimos 24, digamos, que eran susceptibles de ser aplicadas para el diseño de la herramienta. Entonces, como bueno, ¿cómo sabemos cuál de todas es la mejor? Entonces se hizo una comparación de todas las 24 metodologías analizadas, se compararon entre sí cada uno de los pasos que ellas proponían y se establecieron unos criterios que surgieron a partir pues de esa comparación y de la prevalencia que tuvieron en cada una de las metodologías analizadas. Entonces, los criterios más importantes fueron: incorporar elementos del juego, apareció en el 100% de las metodologías analizadas. Establecer los objetivos en el 79%, caracterizar al público objetivo en el 58%, por ejemplo, realizar el prototipo en el 50%, y estos dos, refinar el juego o evaluar el juego y otros elementos particulares pues que se reunieron como en el 33% de las propuestas. Entonces, dado esto, se decidió diseñar una metodología propia para el diseño de juegos, que utiliza cada uno de los criterios más importantes encontrados en la comparación y en la revisión anterior. Y entonces esta fue la metodología que se siguió para el diseño del juego propuesto. La metodología tiene 3 fases: una fase de diseño, una fase de prediseño, una de diseño y la fase final de testeo. En la fase de prediseño, lo que se hace es sobre todo establecer objetivos y caracterizar al público al cual va a estar enfocado el juego. Y ahí se sugiere la revisión bibliográfica para tener claros los conceptos que se quieren enseñar. En la fase de diseño ya vamos a tener 2 subetapas. Una etapa escrita, donde vamos a determinar a partir de los objetivos, a partir del público, de los resultados que obtuvimos en la etapa anterior, vamos a determinar cada uno de los elementos del juego que yo quiero diseñar. Cómo podría ser la narrativa, qué mecánicas podría utilizar, cuáles son las dinámicas, cuáles son las emociones que quiero despertar en los participantes, cuál es la estética, qué tipo de diseño voy a utilizar motivadores, recompensas, castigos, etc. Y una vez tenga definidos todos los elementos del juego, voy a pasar a una subetapa de construcción, donde ya sí voy a hacer y a construir un prototipo inicial del juego. Ese prototipo se va a aplicar en la tercera fase, la de testeo, y vamos a tener acá una retroalimentación, porque ese prototipo pues vamos a tener que ajustarlo y aplicarlo tantas veces como sean necesarias hasta que el juego ya quede refinado y en su versión final. Entonces, a partir de esta propuesta, de esta metodología, se inició y se diseñó el juego propuesto. El juego tiene como objetivos: primero, instruir sobre valores morales y sobre ética. Mostrar la importancia que tienen estos valores morales y la ética en situaciones personales y organizacionales. E identificar su uso en toma de decisiones personales y organizacionales. Para caracterizar el público objetivo, entonces en 2018 teníamos en total una población de 16.615 estudiantes de posgrado, entre especialización, maestría y doctorado. Se tomó una muestra de 640 estudiantes y se aplicó como instrumento un cuestionario
que estaba dividido en 4 secciones. La primera, una sección personal y académica que nos daba pues como los datos generales del estudiante, una sección laboral, la tercera de intereses personales, saber qué les gusta, cuáles son sus preferencias, y la última sobre educación en ética y la percepción que tienen sobre los juegos en la educación. Este cuestionario se validó por expertos y se aplicó durante 2 meses en el 2019. En total se obtuvieron 750 encuestas válidas. Este contacto se hizo pues directamente por correo electrónico, correos masivos, contactando coordinadores de posgrado o oficinas de posgrado de las facultades. En la segunda etapa, en la segunda fase, la fase de diseño, tenemos primero la parte escrita. Entonces acá, digamos, literalmente se escribió cada una de los elementos deseados dentro del juego. Cómo se identificó en la caracterización que la mayor parte de los estudiantes trabajaba y tenía experiencia laboral, entonces se decidió por una narrativa más organizacional, donde tenemos 5 departamentos diferentes: producción, recursos humanos, mercadeo, finanzas y administración, y donde cada participante toma el rol de empleado de esa organización en uno de esos departamentos. Como mecánicas deseadas teníamos que los participantes puedan avanzar por el juego, que haya competencia entre ellos, pero también haya puntos de interacción, que puedan tirar los dados, que puedan completar niveles y moverse, que hayan bonus, que haya incremento de la dificultad a medida que van avanzando en el juego, que las preguntas salgan al azar y que no sean repetidas, y que hayan puntos. Deseado dentro del juego: atención, escucha activa, reflexión, estatus, participación, socialización, curiosidad. Y como elementos adicionales, entonces, que también hayan recompensas, castigos, y que el juego tenga las 2 versiones: un juego de mesa que se pueda jugar de manera presencial y también un videojuego. Entonces, eso es lo que les mencionaba un poco al principio. Inicialmente, estaba pensado la investigación para hacer el juego de mesa y aplicarlo y mirar los resultados a partir de él. Sin embargo, por efectos de la pandemia, tocó migrar a un videojuego para poder aplicarlo y obtener los resultados. Entonces, esta es la fase, la subetapa de construcción. Ya teníamos los elementos, entonces empezó a hacer el diseño inicial, cómo integrarlos todos, empezar a mirar el tipo de preguntas que se querían formular. Este es el tablero inicial, que después fue evolucionando, se hicieron varios prototipos de él, y en la fase de testeo se aplicaron esos prototipos. En total se hicieron 3 pruebas. La primera prueba a 5 personas que no tenían nada que ver con el grupo objetivo, con la población objetivo. Y estas dos, bueno, y la segunda prueba también fue a un grupo de 5 personas, tampoco relacionadas con la población objetivo. Y estas dos era sobre todo para validar la parte de las mecánicas y el funcionamiento del juego. Una vez el juego estuvo funcionando bien, se aplicó a una tercera prueba a 5 estudiantes de posgrado, que sí son la población objetivo y que identificaron pues como ya las mejoras finales. Las principales sugerencias se centraron sobre todo en la reducción del tiempo y en la reducción de la cantidad de preguntas que debían responder durante el juego. A partir entonces de la aplicación, se tuvo ya la versión final del juego, el cual se llama Valoret. El juego en su versión final tiene 3 ganadores: el primero, que es el presidente, el vicepresidente, y el tercero, el director general. Este es en general el tablero del juego, las tarjetas y cada uno de los niveles. En la versión física, el juego, los participantes pues tienen las tarjetas en la mano, tienen la posibilidad de tirar el dado, de interactuar entre ellos. ¿De qué se trata entonces el juego? Me voy a devolver para acá.
En el tablero tenemos en la fila que está más exterior el primer nivel. Los participantes inician en un rol operativo. Es decir, usted es operativo del área de mercadeo, otro es del área de administración, otro del área de producción. Y deben ir contestando preguntas para ir ascendiendo. Estas dos interiores son el siguiente rol, que es el rol de coordinador, y posteriormente tenemos el rol de director. Y en el centro, en la estrella, se ubican los 3 ganadores a medida que logran pues como los objetivos. Entonces, en el primer nivel, nivel operativo, tenemos que conseguir 15 puntos a partir de las respuestas a cierto tipo de preguntas. Tenemos preguntas de conocimiento, donde se pregunta directamente por valores, por ética, y tenemos respuestas de sí o no o respuestas de selección múltiple. Tenemos tarjetas de área, que son estas, donde se plantean situaciones organizacionales reales relacionadas con cada una de las áreas y con cada uno de los 8 valores que se incluyeron en el juego. Y unas tarjetas de incógnita, que son tarjetas para proporcionar un poco más de diversión y dinamismo al juego. Luego de que consiguen los 15 puntos, pasamos al segundo nivel y ellos son nombrados coordinadores. En este nivel, el objetivo es identificar a cuál valor hace referencia una situación que se les da. Entonces, ellos tienen sus tarjetas y tienen en total 96 situaciones diferentes que pueden identificar y que están relacionadas con los 8 valores. Además, tenemos 40 tarjetas de valores con las que ellos van a poder responder y un bonus. Finalmente son ascendidos a directores de área, donde deben identificar las características que tiene el gerente que practica estos 8 valores. Entonces, el juego va evolucionando. Primero una parte más teórica, luego ya hablamos de situaciones organizacionales y luego en el tercer nivel ya hablamos de características del gerente que practica los valores morales. Y en total tenemos 80 características que ellos deben identificar y que cada una trae pues su correspondiente respuesta por la parte de atrás. Entonces, digamos que ese es el juego físico. Sin embargo, como tuvimos los problemas de la pandemia, entonces para poder obtener resultados se diseñó también en la versión videojuego. La fase de prediseño pues es totalmente igual al otro, tenemos los mismos objetivos, el mismo público objetivo, y en la fase de diseño, en la parte escrita, se tuvieron que ajustar algunos elementos para poder adaptarlo a la versión videojuego. Entonces el videojuego es multijugador, es en línea, es multiplataforma, responsive, puede ser utilizado en cualquier dispositivo, con un diseño y una interfaz totalmente intuitiva. Se presentan, bueno, tocó hacer unos cambios y modificaciones en la manera en que se presentaban las preguntas, en los puntos de interacción. Ya no teníamos dado, sino que tenemos una barra de lanzamiento. Se ajustaron los tiempos para que cada participante tuviera un tiempo específico para responder. Se hicieron rankings y se utilizó pues y se determinó cuál era el mejor software para poder hacer el diseño. Y estos pues son como los primeros diseños que se hicieron, por acá tenemos otros, de cómo iba a quedar el software y cómo fue, y en esa etapa de construcción, cómo se empezó pues como a testear el software como tal. En la tercera fase, la fase de testeo, entonces el software se testeaba a medida que se iba haciendo cada una de las partes pues como del juego o cada uno de los niveles. Se testeaban cada una de las preguntas, cada uno de los tipos de preguntas, los jugadores, los niveles, y una vez se tuvo el juego final, entonces se hicieron pruebas ya con participantes externos. Se hicieron 2 pruebas, una con participantes fuera de la población objetivo y otra con participantes en la población objetivo, y con esto se terminó de refinar el juego. Entonces, ya acá les quiero mostrar cómo quedó finalmente
el videojuego Valorant. Entonces, este es el entorno. Al inicio se muestran las instrucciones del juego y al igual que en el juego físico, pues los participantes pertenecen a una organización y a unas áreas específicas de la organización. En este caso están representadas por los pisos del edificio. Entonces, a medida que ellos ascienden en el edificio, en el juego, también ascienden por los pisos en el nivel operativo, coordinador y director del área. Y llegan a ser los 3 ganadores: presidente, vicepresidente y director general. Tenemos unos botones en la parte inferior que nos van mostrando los niveles, los participantes que hay en cada uno de los niveles, el podio final. Tenemos una ayuda, siempre están las definiciones de los valores y siempre tienen acceso a las instrucciones. Además, en la parte derecha se muestran los participantes, cuál es su color, a qué área pertenece, porque además corresponde con el color de la oficina. Entonces, las preguntas van apareciendo en la parte central, se ven también las preguntas y las respuestas correctas. Acá tenemos la barra de lanzamiento, que fue la que reemplazó el dado. Una vez se lanza, se escoge en la barra de arriba el tipo de pregunta a responder. Tenemos las de área donde completan la palabra, las teóricas donde seleccionan la o las respuestas correctas y las de diversión o incógnita donde simplemente pues hacen lo que la pregunta les va indicando. Además, se muestra el tiempo que tienen disponible para responder, les muestra la respuesta correcta y no solo de ellos, sino también de los demás participantes. Ya que subimos al segundo nivel, entonces ya este nivel es simultáneo. El participante, bueno, al lado derecho igualmente podemos ver la lista de participantes, cada uno de los valores, y esto se va actualizando a medida que los participantes van respondiendo y obteniendo las respuestas correctas. Se puede desplegar la lista y tenemos el bonus, que son 3 puntos extra que se pueden utilizar dando clic en el más, en el valor que se desee. Para responder las preguntas, entonces simplemente se lee la situación, se selecciona la respuesta correcta y se pone responder. Este nivel es simultáneo, entonces todos los participantes que estén en el segundo nivel responden y podemos ver las respuestas de todos los participantes. E inmediatamente se va actualizando el resultado de cada uno y los puntos que van obteniendo en cada uno de los valores. En total, el participante debe obtener 3 puntos en cada valor para ser ascendido a director general. Entonces, este entorno es un poco similar al anterior, solo que aquí las 10 características se le dan de entrada al participante. Y en el botón anterior y siguiente, él puede ir observándolas y respondiendo pues como la que mejor le parezca. Cuando responde correctamente, se le muestra la respuesta y automáticamente se va actualizando el resultado al lado derecho. Y si la respondió mal, la pregunta le sigue apareciendo hasta que la responda bien. Entonces, la idea es digamos, responder bien las 10 preguntas y ya quedar sin ninguna pendiente. Y ese es el requisito para entonces después ser ascendidos dentro de la organización y ser declarados pues director general o presidente de la compañía, y mostrar en el podio, ya se mirarán cada uno de los participantes. Listo, además del juego, tiene un administrador donde pues yo como administradora del juego puedo ver en tiempo real cada una de las respuestas de los participantes, cómo van puntuando y demás. Y ya como quinto objetivo se tenía la aplicación y validación del juego. Para esto se aplicaron 2 cuestionarios, un cuestionario previo al juego y un cuestionario posterior, donde tenemos 2 secciones. La primera, donde se les preguntaba por las definiciones de los valores. La sección B, se hacían preguntas aplicadas de los valores y la ética.
Y la sección C solamente en el cuestionario posterior para la evaluación y general y la percepción de los estudiantes sobre el juego. En total, el juego se aplicó a 74 estudiantes de posgrado. En la sección A, digamos que logramos observar que 7 de los 8 valores quedaron con un promedio de respuestas correctas alto, donde pasamos, por ejemplo, en equidad pasamos de medio a alto en la cantidad de respuestas correctas y en tolerancia. Por ejemplo, hubo un resultado importante que fue el de cooperación, que pasó de un 98.6% de respuestas correctas a un 93.2%. Se mantuvo en el nivel alto, sin embargo, fue el único valor que se redujo en la cantidad de respuestas correctas una vez se aplicó el juego. Esto se identificó que pudo ser debido a que la cooperación tiene un componente tanto de trabajo en equipo como de solidaridad. Y pudo haber una confusión entre esos dos componentes a la hora de realizar el juego. En la sección B, en el tema de ética general, se pasó de un nivel de respuestas medio a uno alto, que pues digamos que el porcentaje de aumento no fue tan alto, sin embargo logró pasar al siguiente nivel. En tema de valores pasamos de bajo a medio, el valor amor pasó de bajo a medio, justicia y tolerancia de medio a alto, todos con igual un incremento. Y luego cuando se hizo entonces la comparación de los resultados, entonces se logró determinar que, por ejemplo, el valor cooperación, honestidad, por acá responsabilidad y tolerancia, pues tuvieron comportamientos muy similares, tanto en el cuestionario previo como en el cuestionario posterior. Y ya se entró a analizar un poco qué pasó, por ejemplo, con amor, con, bueno, equidad, que fue un poco más contradictorio el resultado, justicia y respeto. Y lo que pasa es que los participantes entonces identificaron también cuáles fueron los valores que más se les dificultaron. Y entre esos podemos encontrar esos contradictorios, donde dijeron, la equidad es de los más difíciles junto con la tolerancia. Equidad se confunde normalmente con justicia, tolerancia se confunde con respeto y apareció el amor, que en su definición lograron identificarlo muy bien, pero a la hora de aplicarlo en situaciones organizacionales no hubo tan alto índice de respuestas correctas. Además, se les preguntó pues sobre la percepción sobre el juego y pues todas las preguntas estuvieron por encima del 90%, si le parecían adecuadas al nivel de posgrado, si el juego les pareció divertido, si hubo evolución en los conceptos, si hubo una aplicación real del juego, si aprendió cosas que no sabía, si reforzó conocimientos que ya tenía y si ahora tiene más claros esos valores trabajados. Entonces, de esta manera, pues como conclusiones, la ética es un tipo de saber complejo que tiene unos antecedentes filosóficos, históricos bastante amplios y que esto también hace que haya una confusión en la concepción que tenemos sobre la ética. Y además hay una carencia en la educación en el tema ético y lo pudimos evidenciar en los programas de posgrado específicamente. Existen diversidad de herramientas que nos ayudan a formar en ética, sin embargo, estas no están teniendo, pues digamos, el impacto que necesitamos. Los juegos dentro de la educación, entonces, logramos determinar características y relacionar los diferentes términos asociados a los juegos, mirar sus clasificaciones y las metodologías de diseño para proponer un modelo integrador de conceptos y una metodología propia para el diseño de juegos. Esta metodología mostró ser pues amigable, fácil de utilizar, cualquier persona, así no sea diseñador de juegos o no tenga experiencia, la podría utilizar fácilmente y a partir de ella se propuso Valoret para la enseñanza de valores morales. Es de fácil divulgación,
mostró que puede formar en ética a estudiantes de posgrado, específicamente en esos 8 valores morales que se incluyeron dentro del juego, que puede reforzar conocimientos existentes, pero también aplicarlos en situaciones reales organizacionales, y que tiene resultados consistentes digamos, en los valores y que pueden mostrar un poco cuál es ese comportamiento y ese conocimiento que tienen los participantes de los temas de ética y de valores morales. Estas fueron las referencias utilizadas en la presentación y muchas gracias. Profe Laura, muchísimas gracias por la presentación. Demasiado interesante y chévere. Creo que me extendí un poco. No, estamos súper bien. Antes, 5 minutos antes. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos abiertos. Pueden levantar la mano para darles paso. Hola Dani, sí, dime. Bueno, no sé si me oigan porque estoy metido entre un carro. Primero que todo, felicitar a Laura, súper interesante. Me pareció que valieron la pena estos minutos que he estado aquí sentado porque aprendí algunas cosas. Obviamente el tema que tú presentas es algo que nosotros como docentes hemos intentado aproximarnos a través de metodologías no científicas, entonces eso fue lo que más me gustó, ver cómo tu aproximación metodológica me pareció que fue bastante clara, y creo que nos ayuda también al grupo para, sobre todo los estudiantes que vienen, independientemente del tema que se aborde, la claridad metodológica que presentas me parece bastante importante para nuestros estudiantes, los que están en pregrado y posgrado. Quería hacerte una pregunta, pero más es dos preguntas, como dos curiosidades. Lo primero es si tú me puedes recomendar alguna lectura corta. Obviamente yo no tengo el tema para el tiempo para aproximarme como tú lo has hecho. En este momento llevas muchos años investigando en esto, pero sí me gustaría que me recomendaras una lectura donde uno pueda, no sé si tengas algún escrito ya de tu investigación o alguna lectura corta, un artículo que me puedas recomendar como para irme aproximando un poquito más al tema. Esa es como el primer favor. Y lo segundo ya es un comentario o una pregunta, quizás desde el desconocimiento con respecto a tu juego. Gran parte de lo que uno desearía cuando uno enseña administración es que el comportamiento de los administradores o de los gerentes pues se base en los valores, ¿cierto? Pero entonces lo que uno ve siempre es que los gerentes evidentemente valoran la responsabilidad, valoran la ética, pero no necesariamente se comportan así. Es decir, el asunto no es tanto a veces que uno no entienda el valor, sino que el comportamiento real, como que hay una tentación ahí. Entonces no sé si en tu juego se alcanza a superar a ir como al nivel de la implementación del comportamiento. No sé si me entendiste la pregunta, y también si la pregunta es horrible me dices, Daniel, no, todavía no he llegado allá, no hay ningún problema, porque también uno cuando no conoce, uno a veces es muy pretencioso e irrespetuoso. Entonces, en ningún momento la pregunta es desde el irrespeto, sino desde la curiosidad, desconociendo la complejidad que eso implica. Te felicito, claro. Laura, me encantó. ¿Listo? Muchas gracias. No, claro, y está bien. Y es real, pues sobre todo asociada a la segunda pregunta, que nosotros, pues, digamos que puede que sepamos que es la responsabilidad, pero que a la hora de aplicarla no la tengamos tan claro. Y entonces por eso en el juego se hizo pues una evolución, se trató de hacer una evolución, tanto desde el concepto, porque se identificó pues que la gente no tiene claro qué es, por ejemplo, la diferencia entre equidad y justicia. Entonces, desde que ellos puedan en el juego identificar la diferencia clara entre los dos, pero que también puedan aplicarla por medio de las situaciones organizacionales. Y entonces ahí ellos lograban de esas situaciones propuestas, lograban identificar y, uy, sí, eso es responsabilidad, eso es lo que predomina. Entonces había, por ejemplo, algo como, bueno,
su sobrina necesita un lápiz para llevar a la escuela y usted se lo llevó de su oficina para regalárselo. Y ellos me decían, pero eso no se puede. Entonces, es tratar de un poco esas situaciones y esos comportamientos diarios o que creemos muchas veces que no están relacionados, tratar de ponerlos ahí dentro del contexto y mostrar un poco la realidad. Entonces, eso se intentó hacer, tanto desde la parte teórica como desde la parte pues ya más aplicada de cada una de las situaciones donde ellos definían y donde ellos decidían cuáles eran los valores más acertados para esas situaciones que se presentaban. Bueno, y con respecto a la primera pregunta, sí, yo tengo dos publicaciones, una en la revista Educación Educadores de la Universidad de La Sabana. En esa se mostró el primer modelo que relaciona juegos serios, aprendizaje basado en juegos y gamificación, y ahí se explica, digamos, de manera más concisa cuál es la diferencia entre cada una de ellas y las características que tiene cada una. Y una segunda publicación en la revista Información Tecnológica, que es chilena, y ahí se mostró y se detalla mucho más la metodología propuesta para el diseño de juegos. Entonces, si quieres, cuando te los puedo compartir al correo o algo así, no hay ningún problema. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, estamos en este momento, el profesor Johnny Ceballos tiene una pregunta. Profe Johnny. Hola Laura, muchísimas gracias por tu presentación. No sé, a mí siempre me apasionan mucho este tipo de temas desde siempre y particularmente me parece muy interesante que se hagan este tipo de esfuerzos para mostrar que no solo el juego es entretenimiento, ¿cierto? Que se pueden generar muchísimas aptitudes y actitudes en las personas sin importar la edad, ¿sí? A mí me surge solamente una preguntita. Cuando tú comenzaste a modelar, digamos, a construir antes de pandemia, tu juego era un juego de mesa, ¿sí? Sí. Digamos que en tiempo, esto simplemente es como una curiosidad, ¿qué tanto se alargó el hecho de que tuvieras que migrar del juego de mesa a un juego, digamos, electrónico, ¿sí? ¿Y eso qué significó en tu proceso de formación? Si te tocó cambiar objetivos o te tocó hacer algunas revisiones desde el punto de vista tradicional de la formación en doctorado. Esa es mi pregunta. Perfecto. Bueno, sí, inicialmente se tenía planteado solo el juego de mesa porque, pues digamos que en el pasado he diseñado juegos, tanto videojuegos como juegos de mesa, y el resultado cuando es juego de mesa, pues la interacción y digamos los comportamientos que tienen los participantes son muy diferentes y eso también me interesaba mirarlo. Sin embargo, con la pandemia, entonces tocó cambiarlo y aproximadamente el proyecto se me alargó. El desarrollo del software como tal tardó unos 8 meses aproximadamente, la adaptación desde el juego de mesa hacia el videojuego. Entonces, aproximadamente fueron unos 8 meses adicionales que me tomó este nuevo proyecto. No tuve que cambiar los objetivos porque igual cumplía al ser una herramienta para la formación en valores morales. Entonces, simplemente, pues casi que fue un añadido a la tesis el que se presentara en videojuego y también en formato físico o en juego de mesa. Entonces, por esa razón, no tuve que hacerle modificación en cuanto a los objetivos. Sin embargo, sí fue necesario, pues, hacer ya como complementar un poco la otra parte de marco teórico, porque entonces ya tuve que ampliar un poco más la perspectiva y hablar un poco también más de los videojuegos y de las implicaciones y, por ejemplo, del diseño o de videojuegos que han sido diseñados para enseñar algún tema ético. Entonces, en ese sentido, también tocó ampliar un poco más. Bueno, entonces no, era igual porque yo tradicionalmente, usualmente juego el beer game utilizando tableros y la forma en que los jugadores se aproximan al juego es muy diferente en el sentido de tener un equipo, poder hablar, poder tomar notas,
¿cierto? Entonces eso puede cambiar un poquitico los alcances, entonces por eso me imaginaba algo así, pero parece genial y te felicito. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿algún otro participante tiene una pregunta para la profe Laura? Sí, el grupo de investigación tiene una pregunta. Soy yo, Silvia. Todos en conjunto. No, yo solo quiero, pues ya estamos como pasados del tiempo, agradecer a Laura, felicitarla, me parece un trabajo muy, no solo muy interesante, sino muy exhaustivo, muy completo, y que también pues se ve como una herramienta muy interesante para nosotros aplicar en nuestros procesos de formación en el departamento, ¿cierto? Y en la facultad. Entonces, no, felicitarla y agradecerle nuevamente, que ya las preguntas, yo tengo muchas preguntas, pero ya tendremos oportunidad como de pronto de sentarnos a hablar en una charla posterior, ¿no? Muchas gracias y eso era. Sí. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Bueno, procedemos a cerrar esta sesión. Profe Laura, muchísimas gracias, felicitaciones por este trabajo tan bonito, tan chévere, y esperamos verla muy pronto por acá. Muchas gracias a todos por su participación, una feliz tarde. Claro que sí, muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias.